candidato hasta el Palacio de López porque está haciendo uso de la palabra en esta presentación del Plan de Reactivación Económica el ministro de Hacienda, Benigno López. Rocío, estamos contigo. Ñapuá Paraguay es el nombre que le pusieron al plan de reactivación económica. El presidente de la República dio una introducción. Nuevamente reiteró la explicación Menchi que no se trata de un nuevo endeudamiento de 2.500 millones de dólares, que 2.500 millones de dólares es todo lo que se va a destinar a este plan de reactivación y el nuevo endeudamiento va a ser por 350 millones de dólares. Aseguran que el 100% de ese nuevo endeudamiento sí irá esta vez totalmente a inversiones y no como ocurrió en el caso de parte de los 1.600 millones de dólares que se utilizó para pagar salarios y para el mantenimiento del funcionamiento del Estado. Explicaron en detalles, 465 millones de dólares irá a protección social, 1.372 millones de dólares irá a inversión pública y también a la generación de empleos y alrededor de 676 millones de dólares irá para los créditos y desarrollo. Podemos escuchar parte de lo que está explicando el ministro de Hacienda, Benigno López, en este momento. Las expectativas eran alrededor del 5. Y estábamos también contentos en el equipo económico porque la cuestión climatológica no se iba a repetir y todo avisoraba que iba a ser un año de rebote en la economía. Sin embargo, vino la pandemia y con las medidas sanitarias que conocemos, buscando primeramente salvar vidas y contener el contagio. Eso nos llevó también al gobierno y al equipo económico a presentar otro plan, un plan de emergencia, un plan que tenía como objetivo generar un puente entre el cierre de la economía dispuesto por cuestiones sanitarias y la sostenibilidad de la economía paraguaya hacia adelante. Podemos decir que el plan se desarrolló y se ejecutó en 3 semanas y todos los programas que están dentro del plan de emergencia están siendo cumplidos conforme lo habíamos pensado. Eso para poner en perspectiva que hemos tenido experiencias con 2 planes en menos de un año que tuvieron el resultado de este plan que contempla la línea de 1.600 millones de dólares que el presidente ha explicado minuciosamente cómo se ha venido ejecutando. Es un plan que sirve a la población. Gracias a ese plan pudimos nosotros aliviar al ciudadano en casi 950.000 facturas de la ANDE que fueron exoneradas, en más de 670.000 facturas de SAP que fueron exoneradas, en más de 700.000 ciudadanos que tuvieron alivios de alguna u otra manera en el sistema tributario. Hemos llegado a más de 2 millones de personas en el programa Puitigó y hemos llegado también a contener programas sociales importantes como Ñangarecó, adultos mayores y Tecoporá. O sea que el plan está en función a lo que pensamos que se necesitaba. Y ahora estamos con una noticia que nosotros desde el gobierno creemos importante, tenemos un plan que nos indica una hoja de ruta hacia adelante de cómo creemos que vamos a ir saliendo de esta situación inesperada, una situación incierta, esta situación complicada que nos toca pasar. Y este plan es un plan dentro de un momento que creemos que estamos en guerra con el coronavirus y que tenemos que tomar medidas audaces para alinear las expectativas hacia adelante. Nuestro plan, como había señalado el presidente, tiene varios componentes. Acá vamos a explicar algunos yo, otros ministros, para mayor claridad para el ciudadano. Pero nuestro plan tiene ejes fundamentales con respecto a la formalización de la economía, al empleo y a la inversión en obras públicas. Y tiene otro componente importante, que yo creo que es tal vez el más importante de todos mirando el largo plazo, que es políticas adecuadas de transformación de la economía y la transformación de la forma en cómo prestamos los servicios públicos. En ese sentido, nuestro programa, no sé si se ve la lámina, en esa lámina se ven los diversos ejes
que vamos a tener en vista a la hora de ir desarrollando y ejecutando este plan. De lo que está acá, deuda nueva pública del Estado está en el primer componente, que son alrededor de 350 millones de dólares, como lo había detallado el presidente. Y una parte importante del plan que me toca a mí explicar es la formalización, que está en la siguiente lámina, ¿verdad? Donde pensamos que esto va a tener un impacto de alrededor de 250 millones de dólares. Y apuntamos, que creemos que es la parte más importante del plan, apuntamos con el IPS a formalizar a casi 770.000 personas que hoy no tienen salud, que hoy no tienen jubilación, y eso lo vamos a estar presentando en los próximos días al Congreso. Esta formalización con acceso a la seguridad social creemos que es algo único. Como toda crisis, allá por el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, nació la seguridad social en Estados Unidos. Nosotros creemos que acá tenemos que apostar a la formalización muy fuerte de la economía. Y también dentro de nuestros proyectos de transformación y otros proyectos legales que van a ir llegando al Congreso, está también la idea desde el Ministerio del Trabajo de crear por primera vez un seguro social que hoy se vio como necesario, un seguro del desempleo, perdón, que hoy se vio como necesario para situaciones como las que nos toca vivir. Esto, como final de esta parte de la presentación, creemos que esta parte del componente del plan de protección social para aquellos que hoy no tienen, creemos que va a ser clave para el futuro, y en eso vamos a diseñar, y está a punto de ser terminado el proyecto con el Instituto de Previsión Social para que pueda ser esto una realidad. La siguiente, la inversión en obras públicas dejo a cargo del ministro Vins, que va a dar un detalle con mayor claridad de cómo va a ser esta parte y algunas otras informaciones que él tiene al respecto. Gracias. Muy buenos días a todos. Si el año pasado tuvimos una ejecución récord en inversiones en obras públicas, superando 800 millones de dólares de inversión, para este año 2020 nuestro objetivo es llegar por lo menos alrededor de 1.200 millones de dólares de inversión. Estamos bien encaminados para lograr eso. Para ese efecto también ese componente que ya mencionó el presidente en uno de los préstamos que se va a pedir en el Congreso Nacional. Los demás que tienen que ver con la inversión de cerca de 1.400 millones de dólares, de hecho son proyectos que estaban encaminados o encaminándose con los diferentes organismos cooperantes, como el BID, CAF, Fonplata, Banco Mundial, FOSEM y otros. Dos de ellos ya están en el Congreso por más de 400 millones de dólares, uno que lo llamamos la Ruta de la Soberanía, que es con Fonplata, un préstamo de 220 millones de dólares, la ruta que va de Pedro Juan, San Japutá, Capitán Vado y Tananá hasta Upejú. Y el otro que se llama el préstamo para corredores agroindustriales, que incluye la ruta de la leche en el Chaco y el tramo desde Villa Rosario, pasando por Puerto Mbopicuá, Follendam, pasando por el río Jejuí hasta la ruta 11 en el cruce Yacareñe. Estos dos préstamos ya están en el Congreso para su análisis, y hay varios más, por ejemplo, los que tienen que ver con el tema de agua potable y saneamiento, la cuenca del Lambaré, que es la que va a complementar las dos grandes tareas que se están haciendo ahora en Bellavista, en la planta de tratamiento, acá en la Costanera Norte, la otra aquí cerca en Varadero, y la cuenca del Lambaré, que va a ayudar a gran parte de Fernando La Mora, una porción importante de la capital, Asunción y Lambaré. Ese préstamo está yendo este año al Congreso Nacional también, como también el préstamo para lo que llamamos la cuenca del Mondaú, que es la primera gran intervención que se va a hacer en la zona del este del país, zona de frontera, que va a beneficiar a Presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandarias y Mingaguazú. Solo para mencionar que esos 1.400 millones de dólares de inversión
parte de eso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, son procesos que de hecho se venían haciendo y que hoy, por esta contingencia, el equipo económico solicita acortar los plazos, tener lo antes posible eso en el Parlamento para su consideración e iniciar las obras lo antes posible por la necesidad económica de generar más empleo y más desarrollo que tenemos como necesidad en el país. Gracias, ministro. Bueno, el ministro Nordlovins dando el detalle de 1.372 millones de dólares que se van a destinar para el sector de obras públicas. Antes el ministro de Hacienda, Benigno López, estaba hablando también de este nuevo subsidio de 250 millones de dólares en total que se va a destinar sobre todo al sector informal. Ahora habla Liz Kramer, la ministra de Industria. La escuchamos. De la reconversión empresarial y laboral que nos va a llevar a poder salir a una siguiente etapa de nuestra economía es el sector privado. Son las empresas, son los emprendedores y, por supuesto, los trabajadores. Es por ello que en cada uno de estos ejes tenemos varios puntos de acción a elaborar. Nosotros tenemos con las MIPYMES la generación de emprendimiento y un fomento para la innovación que estamos acelerando con fuente y apoyo extranjero. También ya estábamos en un proceso de simplificación y el COVID nos ha llevado a interpelarnos y a ponernos contrarreloj para poder simplificar aún más nuestro sistema de formalización de las empresas y obviamente a través del Ministerio del Trabajo y de las capacitaciones que tiene todo lo que tenga que ver con la recapacitación, reorientación, reformulación laboral, junto con lo siguiente que va a explicar más adelante mi colega, que tiene que ver con el financiamiento. Nosotros teníamos 8 sectores de la economía puestos para la exportación con un fuerte enfoque basado en nuestras competitividades. El mundo está cambiando y estamos viendo cómo queda ese mapa económico mundial y junto con expertos internacionales hemos de reacomodar toda nuestra agenda de comercio exterior para proveer sobre todo y hacer énfasis sobre todo a la penetración a llegar a más mercados y a penetrar a mercados ya existentes en 8 grandes sectores, entre los que están las manufacturas livianas, las industrias creativas, los servicios informáticos, los servicios personales, incluyendo zona franca de servicios, la agroindustria de valor agregado y la logística regional. No significa que dejemos de lado los demás sectores, pero sí sabemos que a la nueva luz de lo que el COVID está dejando en el mundo, dentro de estos sectores se van a desarrollar de una u otra manera un crecimiento por lo menos paulatino en positivo. En la siguiente lámina vamos a hablar de otro tema que es un tema que afecta en general a todo el Paraguay, si bien cuando se habla de comercio fronterizo pareciera que desde Asunción hablamos hacia un comercio fronterizo que no nos afecta y no es así. El comercio fronterizo en el Paraguay ha sido siempre un pilar también de nuestra economía, pero que está hoy siendo ya venía siendo desafiado y el COVID lo ha desafiado aún más. Por tanto, nosotros hemos trabajado conjuntamente con el equipo económico, con aduana, con todas las instituciones involucradas en una fuerte reducción de tasas del comercio, en unos beneficios especiales, específicos para el comercio, en un préstamo específico que la banca pública va a hacer especialmente para comercios de frontera a través del BNF. Se toca el régimen de turismo específicamente, se crea el depósito aduanero, se reducen las tasas, como ya mencioné, incluyendo las de Senave y también las de aeropuerto. Y todo esto tiene que hacerse a la luz de los acuerdos internacionales recientemente firmados con la Unión Europea, EFTA, y los acuerdos automotriz, el acuerdo automotor con Brasil y el de la Argentina. Entonces, ese comercio fronterizo tiene, por un lado, una reducción de tasas de impuestos y que le daría un poco más de competitividad, pero tiene una pata que nosotros propusimos llamar delivery fronterizo, no es ese el nombre correcto en la legalidad, pero que ya está presentado a través de Cancillería a nuestros vecinos de manera a poder poner un parche que no va a ser del todo, una solución, pero que sí va a traer un poco de alivio a una parte de ese comercio.
Sin embargo, no perdemos de vista que esta es la gran oportunidad para hablar de la reconversión de Frontera en el mediano y largo plazo, atraer más industrias, trabajar en parques industriales, trabajar en zonas francas y trabajar también en un modelo de turismo que sea mucho más rentable y que tenga menos dependencia de variables que están fuera de nuestro alcance. Hoy por hoy, en esta emergencia, esto es lo que presentamos, se va a dar en detallado juntamente con el informe que va a presentar, vamos a entregar a la prensa, pero esto es lo que queremos comentarles, son los grandes titulares. ¿Cómo vamos a hacer todo ese apoyo a las MIPYMES, a las empresas grandes, al tema de formalización que estuvimos hablando y también a por ende sostener el empleo y aquí con comercio fronterizo? Pasamos ahora al aspecto financiero que le dejo a mi compañero Humberto Colmán que continúe. Muy buenos días. Si podemos poner la siguiente. Antes de entrar a hablar del detalle de este pilar del plan, mencionar que la propuesta en detalle lo vamos a presentar ante todos los formadores de opinión, gremios, asociaciones, en detalle. Se trata de un plan bien amplio. Los ministros lo que están haciendo es enfatizar algunas de las acciones concretas. Este plan tiene el propósito de dar la confianza a la ciudadanía de que aquí se van a movilizar recursos con la obsesión de apoyar al empleo en primer lugar, que es una de las obsesiones del plan, pero también al comercio, también a las empresas, a las micro y pequeñas empresas en particular. Es importante mencionar también con relación a las inversiones que hablaba el ministro Wins, el plan hace énfasis en el segundo semestre de este año, pero por supuesto se inician unos procesos que tienen que ver con las inversiones de asociaciones público-privadas y los planes de mediano plazo a los cuales se refería el ministro Wins. Eso ya es del 2021 hacia adelante. El plan hace realmente un énfasis muy fuerte en el 2020. El tema de vivienda también es otro eje transversal que está en todos los pilares. Decía el tema de empleo con el apoyo en el sistema de transferencia de los trabajadores, la formalización, el tema de empleo también en el pilar que mencionaba la ministra con un apoyo fuerte al comercio, reducción de costos, el tema de empleo también en el financiamiento y así también el tema de vivienda. En la parte de inversión pública hay una parte importante que va a ir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero también en el lado de financiamiento. Y esto es lo que me toca hablar en detalle, que es el pilar de financiamiento, créditos para el desarrollo, que llegue realmente ese crédito que necesita el sector productivo, las empresas, las personas, con plazos largos, con tasas bajas, y la intención es llegar a una línea de crédito a través de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento, pero también a través de la AFD, con una línea que sea una tasa de interés no superior al 8%, con plazos de hasta 2 años de gracia y periodos más largos para su devolución. Esa es la intención, un fondo que sería de largo plazo para la inversión privada, pero también fondos para la vivienda, como decía antes, a través de la AFD, un fondo de garantía de viviendas y con un fondeo de largo plazo. Y esto ya se inicia ahora mismo, en el mes de julio, ya vamos a empezar con una primera etapa en donde a través del Banco de Fomento se va a poner a disposición una línea por $100 millones. Así que en general sería eso el plan. También a lo largo del tiempo iremos capitalizando tanto al Fondo Ganadero como al Crédito Agrícola de habilitación y hacia adelante movilizando más recursos para atender el gran problema finalmente del crédito a largo plazo, que es tener un fondeo de largo plazo. Y esto lo van a hacer de manera directa y por su parte el Banco Nacional de Fomento y la AFD en particular. Y la última parte entonces le dejo de vuelta al ministro. Habíamos dicho al inicio que uno de los pilares es la transformación del Estado. Si algo hemos aprendido en estos años es de que ni nosotros, y mucho menos la ciudadanía, está conforme con la forma como estamos prestando los servicios públicos y necesitamos cambiarlos, ¿verdad? Hemos aprendido que una de las claves es la nueva ley, o una nueva regla, un nuevo pacto en cuanto al funcionamiento del sector civil en el sector público. De ahí que estamos trabajando y terminando el proyecto que vamos a presentar, donde va a tener reglas nuevas, pensando y apuntando a la meritocracia como fuente fundamental de ingreso al sector público. No menos importante, hemos aprendido también y con más fuerza en estos últimos meses que tenemos que rediseñar nuestro proceso de compras públicas. Estamos trabajando también en eso.
Eso pensamos terminarlo tan pronto como podamos. Creemos que es clave que estas leyes que son transversales estén en vigencia cuanto antes. Tenemos un plan ahí de necesidades, pero esos planes son todos ajustables de acuerdo a la velocidad como vayamos en la organización y estudio y análisis de las modificaciones legales que vamos a ir haciendo. Pero es necesario que las compras públicas sea un sistema absolutamente transparente, donde se puedan eliminar todas las zonas grises que empañan la labor de cualquier funcionario público. También somos conscientes de que el esfuerzo fiscal que se ha hecho con respecto a la pandemia va a requerir de una necesidad imperiosa de ajustes en el tiempo. De ahí que una nueva ley, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto de responsabilidad fiscal que le llamamos Ley de Responsabilidad 2.0 es clave para poder alinear las expectativas y las esperanzas hacia adelante en que volveremos a la sostenibilidad fiscal. También es importante, siendo jugadores importantes en los mercados internacionales, tener un sistema que nos permita administrar mejor y más eficientemente nuestro pasivo. También es parte del sistema que vamos a presentar. A la par de esto hay todo un proyecto importante de mejora sustancial de la gobernanza pública que implica mayor transparencia y mayor control ciudadano de todo lo que hacemos con el Estado. Eso estamos terminando un análisis que nos han hecho desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar a la gobernanza pública en los sectores más claves, el sector fiscal, el sector financiero, el sector de contribuciones, del sector público, que traerán mucho más transparencia a la forma en cómo prestamos los servicios. Eso también está en el plan de transformación del Estado que estamos llevando adelante. Creemos que estas medidas van a ser clave para el futuro. No menos importante también un nuevo organigrama del Estado, donde hemos detectado de que hay muchas funciones que se superponen, que se duplican, lo que implica un gasto más ineficiente. Uno de los compromisos del gobierno es apuntar a una mejora sustancial del gasto público, para lo cual va a ser fundamental que estas leyes estén vigentes cuanto antes. Nosotros iremos presentando al Congreso en la medida que vayamos terminando, pero la idea es que estén todas aprobadas dentro de este año. El proceso de transformación va a implicar un cambio sustancial también en los procesos de combate a la informalidad, que creemos que es clave. Bueno, así está de alguna manera culminando esta presentación del Plan de Reactivación Económica presentado por el Poder Ejecutivo, con algunas ideas centrales muy interesantes. Decíamos, son 3 ejes: fomento a las obras públicas, sobre todo en aquellas zonas donde haya densidad poblacional, de manera que haya una cantidad de empleos que se vayan generando con estas obras públicas. Lo otro tiene que ver con la protección social, seguir haciendo énfasis en estos programas que sirvieron de subsidio a nuestros compatriotas, y lo otro tiene que ver con los créditos para la inversión privada, cada uno de ellos por supuesto con detalles. Pero un anuncio importante creo que tiene que ver con esto que decía el ministro de Hacienda, Benigno López, de la formalización de más de 770.000 trabajadores con todos los beneficios de la seguridad social. Y vamos a tener también, según lo que acaba de anunciar, un seguro del desempleo. En fin, muchos temas para ir analizándolos posteriormente ya en detalles.